Nuestra historia comienza en 2012, cuando un grupo de perseverantes familias de la Fundación decide proponer al patronato de la misma la creación de un nuevo centro en Gandía. El patronato, reunido en exclusiva para la ocasión, se lo piensa y da el visto bueno. El proyecto es viable. Ha sido un sueño, es una realidad actualmente y una esperanza de futuro para todos. Nos supuso un cambio muy importante, ganar en calidad de vida, el hecho de que Mírame se plantease al final el instalarse en Gandía, contar con los profesionales desde aquí muy cerca para poder echar mano de ellos en cuanto los necesitásemos. La tranquilidad, de tenerlo cerca, en fin, es todo, es que ha sido todo, la verdad. Bueno, para mí, llegar a Gandía ha sido un sueño hecho realidad. Pero este era solamente el principio. Desde entonces en Gandía ha aumentado el número de familias que confía en nosotros, pasando de 7 en 2012 a más de 20 en 2015. Se han incorporado nuevos terapeutas. Actualmente colaboran con nosotros Manu, psicólogo, coordinador y terapeuta; Alicia, logopeda y terapeuta; y, así se me olvidaba, nuestra última incorporación, Rosa, psicóloga y terapeuta. El voluntariado juega un papel muy importante en la Fundación, así que nosotros también tenemos nuestro propio grupo de voluntariado. Por cierto, aquí podéis ver algunas de nuestras voluntarias, a las cuales damos las gracias públicamente. También hemos aumentado nuestro número de espacios y número de servicios. Contamos con nuestro supergrupo de habilidades sociales. También llevamos a cabo procesos musicoterapéuticos. ¿Y qué más? A ver que me acuerde. Sí, llevamos a cabo proyectos de ocio terapéutico y tiempo libre, talleres y escuelas de padres, para dotaros de los recursos necesarios. Nuestra escuela de verano, muy importante también, y un club de hermanos en el que poderse expresar libremente. Durante todo este tiempo hemos colaborado con entidades locales sin ánimo de lucro, con empresas, con centros educativos y con otros profesionales en el diseño y desarrollo de proyectos de ocio terapéutico, tiempo libre y proyectos deportivos innovadores. Pero toda historia tiene su fin. La nuestra la continuaremos en otro centro. Plano fijo en claro oscuro y luego inmerso en mis delirios. Te vigilo cuando duermes, es tu hora de moverte. Y todo lo que siempre nos marcaba fue encerrado en 100.000 llaves. Si lo escondimos en las dunas, fue para no abrirlo jamás. Si al despertar, sin brumas ni presagios, podemos aspirar a todo y nada, y al despertar, si lo hemos olvidado, quizás no habrá final. Y sin manera humana de asombrarnos mutuamente. ¿Y para qué? Bueno, pues para seguir creciendo, para seguir mejorando y, por supuesto, para seguir aprendiendo y para que se repitan historias como estas. Eran las 6 y aún hablabas, mientras que yo callaba otra vez, incapaz de transmitirte, prefería